Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio en alianza con la Universidad Externado de Colombia. El año 2024 ha sido un año muy importante para la industria de los plásticos. La eliminación, comienza en vigor la eliminación de los plásticos de un solo uso en su primera etapa, segunda etapa que llegará en el año 2030. Hoy estamos con Pedro Prata, es de la Fundación Ellen MacArthur y es vocero de la Coalición Empresarial por un Tratado Global para los Plásticos. Pedro, bienvenido a Caracol Sostenible, bienvenido a Colombia. Puedes hablar en español, en portuñol, como sea, aquí entendemos siempre. Sí, yo hablo el idioma oficial de América del Sur, que es portuñol, pero voy a intentar hacerlo en español acá, sí. Muy bien, desde la Academia Universidad Externado de Colombia, Gustavo Yepes. Profe, ¿cómo estamos? Gabriel, muy bien, muchas gracias. Bueno, la importancia, como siempre, de los plásticos y esa relación con esa biosfera, con ese ambiente natural que tenemos en el mundo. Bueno, hemos hablado ya aquí en varios programas acerca de un material que es muy importante para todos nosotros, como el plástico, que ha facilitado muchas cosas de nuestras vidas, pero que desafortunadamente se ha convertido en un grave problema. Muchas de las alternativas que se construyeron, por ejemplo, como las bolsas, para resolver ciertos problemas ambientales, se volvieron en un problema para todos nosotros. Y creo que ahora es muy importante buscar soluciones y alternativas para resolver este gravísimo problema. Lo decimos siempre, Pedro, no satanizamos el uso del plástico, sino el mal uso. ¿Por dónde arrancar en un asunto tan importante, tan grande, pero que necesitamos todavía tanto como el plástico? Sí, primero es importante clarificar que no estamos hablando nada contra el plástico. El plástico es un material increíble que revolucionó la sociedad, la economía, la vida de las personas. Lo que pasa es que nosotros como humanidad somos tontos porque tomamos un material cuya mejor característica es su durabilidad. ¿Sí? Si tiene un vaso en casa hace 30, 40 años, está suyo, puede limpiar y usar de nuevo. Pero fomos tontos de usar una vez solo y hacer basura, usar y descartar. Por eso estamos ahora discutiendo un acuerdo global, un gran tratado de todos los países, para que nosotros pasemos a usar el plástico de una forma correcta y no de una forma que se conduce como basura muy rápidamente. ¿En dónde está la responsabilidad frente a ese uso del plástico? ¿Están las grandes compañías que lo utilizan, las bebidas, el agua, el plástico? ¿Está en la gente? Si uno tiene que repartir responsabilidades, ¿cómo lo ven ustedes? Para nosotros, la responsabilidad está quien diseña, quien piensa y quien produce los productos. Es muy difícil para las personas vivir en un ambiente y mismo con conciencia hacer que los plásticos no se transformen en basura si ellos son diseñados para ser basura muy rápidamente. Claro que las personas tienen su responsabilidad, pero todo comienza en cómo pensamos, diseñamos y proyectamos productos plásticos, envases, embalajes y todo más. Entonces, la transformación se empieza con las empresas rediseñando sus productos para que no sean basura muy rápidamente. ¿Por qué no nos dices, Pedro, cuál es, digamos, el propósito, el objetivo de esta coalición? ¿Qué están buscando y a quiénes quieren vincular? Primero, la Fundación Ellen MacArthur existe hace 14 años, se creó en Reino Unido y hoy tiene oficinas en todo el mundo y es la principal referencia sobre lo que llamamos de economía circular, que es un modelo económico nuevo que busca transformar la lógica lineal que vivimos hoy, que es básicamente extraer, transformar y hacer basura. Y plástico es un material central para eso. Por eso cuando las Naciones Unidas empezó a diseñar el tratado, tomamos la decisión de llamar a las empresas para que sean también agentes de transformación y cambio del mercado de plástico. No queríamos un tratado que por un lado había el sector privado y de otro lado los ambientalistas. Entonces, hicimos una iniciativa muy ambiciosa en que empresas muy grandes, empresas globales, dicen para los gobiernos, nosotros también queremos un tratado ambicioso y un tratado usado. Y para eso hay que haber reglas globales que al fin y al cabo cambia la vida de las personas también. El profesor Gustavo Yepes es una de las autoridades en responsabilidad social y por supuesto en sostenibilidad en Colombia, y en diálogos con expertos uno sabe que las metas que están propuestas para el año 2030 son muy difíciles de cumplir. El hambre cero para el 2030 pues no se va a cumplir.
¿Usted cómo ve las metas que se han puesto en general las industrias de las bebidas? Algunas metas de 2030, otras 2040, 2050, frente al PET, frente a ese plástico que es la lucha principal. ¿Son muy utópicas? ¿Creemos que se van a lograr? ¿Vamos en una buena línea? Primero que Colombia está en una posición muy interesante, destacada en el mundo. Es un ejemplo de creación de políticas públicas contra la polución plástica. Y Colombia, con su experiencia interna, que es un reto, pero ya diseñó regulaciones para el cambio del mercado del plástico. Claro que una cosa es diseñar política y otra cosa es el mundo real. Pienso que lo que es utópico es vivir como vivimos hoy, en una situación que, de acuerdo con un estudio de la Fundación, en 2040 vamos a tener más plásticos que peces en los océanos. Entonces, claro que son metas muy ambiciosas, pero también me parece que tenemos que ser ambiciosos para cambiar lo que estamos viviendo. A mí me ha llamado mucho la atención siempre esa cifra de que tendremos más plástico en el océano que peces, y es muy llamativo y preocupante para todos. Y siempre me ha preocupado saber si las compañías están haciendo lo necesario, si los esfuerzos que mencionan en sus comerciales, si todos son suficientes, y si sería posible que dentro de esa coalición, esa vinculación de la compañía, generara algún tipo de práctica que llevara a limitar las acciones. Sí, hay muchos ejemplos positivos de empresas que están cambiando sus productos hasta una lógica circular, ¿sí? Hay, por ejemplo, acá en América del Sur, un sistema de reuso de botellas de plásticos que es muy bien sucedido. Hay modelos económicos de reuso de envases para productos de higiene. Hay muchas cosas que son hechas. Me parece que es importante que las empresas aproximen su discurso y su marketing de sus charlas con los gobiernos, ¿sabe? Porque es importante que también hablan con los gobiernos diciendo, nosotros queremos cambiar el mercado. Pero también comprendo que una empresa, dos empresas, un grupo pequeño de empresas no es capaz de hacer el cambio de todo el mercado. Por eso es importante el tratado, porque crea reglas que son globales y ojalá más justas para todo el mercado. Cuando hablamos de ciertas políticas públicas o de lo que queremos hacer, no hay que hacer una política pública, sino un poco del sentido común de lo que tenemos. Uno lo compara como las cobijas que hay en los aviones. Si te cubres aquí, se te destapan los pies. Si te tapas los pies, se te destapa algo. En el uso de los plásticos, entonces uno dice, ok, volvamos a los envases de vidrio. Hay mayor huella de carbono si nos vamos a la industria del vidrio frente a lo que tenemos hoy. ¿Cuál es el punto medio en donde deberíamos estar? ¿Hacia dónde apunta esto? Que la respuesta no es fácil, ni todavía creo que la tengamos clarísima como una solución efectiva. Sí, es un cambio muy intenso. Y por eso que la experiencia nos mostró que, por ejemplo, focalizar en un tipo de producto como una bolsa o un vaso no es eficiente. Porque yo prohíbo una bolsa y creo una otra solución, tal vez peor, para el uso de plástico. Por eso que es importante tenemos una visión amplia sobre todo el mercado, mirando diseño de productos, mirando plásticos que son dañosos para la salud, mirando estructura de reuso y reciclaje. De hecho, mirando todo el mercado y no exactamente un punto específico para que no caigamos en el equívoco del ejemplo de avión, por ejemplo, ¿sabe? Exactamente. Pero ahí hay un tema, creo que es importante resaltar, que tiene que ver con los desechos del plástico, que está llegando hasta nuestra sangre, está absolutamente en todas las partes del mundo. Y nos gustaría saber la coalición que tiene previsto para el manejo de esos residuos tan peligrosos para la salud humana. Sí, voy siempre a volver al punto que los productos tienen que ser diseñados para que no se conviertan en basura. Ese es el punto central. Entonces, por ejemplo, productos que hoy tienen microplásticos adicionados intencionalmente es algo que no se puede más vivir.
No podemos vivir ¿Tienes algún ejemplo de ese tipo de productos? ¿Cuáles pueden ser? para la piel, por ejemplo. Ok. como para la piel. Los Una crema o algo cosméticos, así. Crema, cremas, sí, que se pone- los polvos. Exatamente, que se pone plástico, microplásticos que se quedan, que van para los océanos. Entonces, ese tipo de solución no puede más existir. Hay que ser, de hecho, prohibida en todo el mundo, pero no basta ser una acción de solo una empresa y no una regla alineada de todo el mercado, ¿sabes? Pero mira que interrumpo simplemente aquí. Yo creo que con la industria de los microplásticos, en este caso con los añadidos de microplásticos, debería pasar como con la industria de alimentos, que si hay microplástico que lo indiquen en el empaque, así como hoy decimos alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas, también tener algo que nos diga qué tipo de producto estamos usando, porque quizás lo usamos por desconocimiento, no porque no queramos colaborar con el planeta, no porque no estemos hablando de la sostenibilidad. Me parece una idea genial. Estoy negociando, soy parte de la negociación del tratado y no había escuchado una idea como esa. Muy bien, Gabriel. No, pero yo Tiene que voy a- reconocérselo, por favor. Cuando hablamos sobre producto, es también sobre información en los envases, las embalajes, porque las personas tienen que saber lo que están consumiendo. Ok. Profe, algo más sobre este tema de los plásticos, y creo que iba a ir a un punto. Podemos llamar economía circular en esta industria de los plásticos ahora que vemos sobre todo emprendimientos, no grandes compañías, que cada vez te están ofreciendo ropa con telas hechas de fibra que venía, bueno, no solamente pequeñas compañías. Adidas, Nike viene hablando de cómo sus camisetas para los equipos deportivos, para las selecciones en el mundo, se están haciendo gran parte de reciclaje de esos plásticos que van al mar. ¿Esta es una buena ruta? Ahí hablamos de economía circular o ¿qué pasa después con esta camiseta que después tiro y también llega al mar? Bueno, no exactamente. Okay. La idea central de la economía circular es que mantenemos los productos en su más alto valor en la economía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una botella de plástico, tengo que usarla el máximo posible con una botella de plástico. Porque si la botella se transforma en una camisa, por ejemplo, se perdió la idea original del producto. Eso es un punto muy, muy importante. Y ropa es muy sencillo porque la práctica es misturar, ¿sí? Misturar. Sí, mezclar. Mezclar plástico com algodão, por exemplo. Isso é péssimo para a economia circular, porque não é possível mais separar plástico de algodão e, por exemplo, eu não posso reciclar algodão e não posso tratar de forma orgânica a linha de plástico. Então, por exemplo, os tipos de roupas que usamos todavia, que são basicamente uma mescla de plástico com algodão, no tiene futuro o destinación en una economía que sea circular. Bueno, me causó mucha curiosidad que usted pone la gran responsabilidad siempre es en las compañías. Por supuesto, las políticas públicas son muy importantes, pero yo siempre voy por la responsabilidad nuestra. Yo no creo que las industrias de bebidas sacan una botella o un PET para que la gente lo bote al río y llegue al mar y veamos, y este es un lugar común que repito acá, vemos la tortuga ahorcada con el six-pack de las cervezas o vemos los peces con la cabeza dentro de un envase de plástico. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro punto? Claro, las personas tienen su responsabilidad, tienen que tener su conciencia, pero lo que hablo es que las personas tienen que tener una actitud sostenible cuando los productos son hechos para ser sostenibles. Ese es el punto. Okay. Entonces, no podemos poner la responsabilidad en las personas, especialmente en países en desarrollo como Brasil o Colombia, que las personas en su mayoría no tienen la capacidad de escolher, elegir lo que compra. También vale. Sí. Elegir lo que compra y compra lo que puede. Para mucha gente es un poco así. Entonces, tenemos que focalizar cómo cambiamos el tipo de producto que producimos y para que las personas puedan
tener prácticas sostenibles. El ejemplo de las botellas de reuso es muy simbólico por eso, porque las personas ya están haciendo, muchas veces sin saber, en América Latina, porque son productos que fueron diseñados para que sean circulares. Y ese es el punto central. ¿Ustedes ven que la gente tiene suficiente información sobre el tema? ¿Les falta a las empresas más sinceridad sobre todo lo que va en su cadena de hacer el producto, sea para empacarlo o sea dentro de esos mismos microplásticos de los que hablábamos hoy? Las personas saben muy poco porque saben muy poco sobre el impacto del plástico en nuestra vida, ¿sí? Incluso para nuestra salud. No es algo lejos en los océanos, es algo que ya está en nuestro cuerpo de una manera muy, muy fuerte. Y por eso que espacios como esos son fundamentales para que las personas se queden más conscientes sobre lo que estamos viviendo acá. Bueno, yo creo que es muy importante aprovechar, digamos, un representante de la Fundación Ellen MacArthur para hacer algunas preguntas respecto al tema de economía circular, que se ha constituido en una de las alternativas en sostenibilidad pues, más significativas en este momento. Pero mi pregunta va a ¿cuál es el potencial real que puede tener en un mundo que básicamente no coopera, sino que compite, y la economía circular requiere pues, mucho de ese trabajo colaborativo y de pasar de una actividad a otra para utilizar al máximo todos los productos? Y adicionalmente, ¿qué están esperando ustedes, digamos, como metas en el mundo con la economía circular? Sí, cuando nosotros empezamos a pensar economía circular, era con una mirada ambiental, básicamente. Pero lo que fuimos descubriendo es que la lógica de economía circular es buena para el planeta, para el medio ambiente, pero también para la economía, para las personas. Tenemos estudios que comprueban que en la Unión Europea, por ejemplo, si cambiamos el modelo lineal para el modelo circular, tenemos un gaño de 7% en la economía, de 3% por año en la productividad, más empleos, más renta. Entonces, lo que pasa es que casi sin percibir, construimos una economía lineal que es baseada en basura y descarte, y por eso perdemos mucho dinero. Entonces, claro que para empresas específicas que tienen una mentalidad de un negocio muy lineal, el cambio es una cuestión. Pero para el sistema económico y para la sociedad no hay más duda que la lógica lineal, la lógica circular es mucho más benéfica. Mire, pues veníamos a hablar de plásticos, pero creo que hemos abierto porque si bien sobre sostenibilidad hace falta muchísima información que debe tener la gente, voy a hacer un apartado aquí especial sobre economía lineal y economía circular. Esto para dummies que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestras redes sociales. ¿Qué es una economía lineal y qué es una economía circular? Algo muy fácil. Economía lineal es lo que lo vivimos y que fue creada en la Revolución Industrial, que es una economía que básicamente extrae de la naturaleza, transforma y descarta. Y por eso hay mucha pérdida de valor para las cosas. Sí. Una economía circular es una economía que aproxima la lógica económica de la lógica del planeta, porque el planeta es circular. Y es una economía baseada en la eliminación de residuos de polución, en la circulación de productos materiales en la economía y en un tema que acá en Colombia es muy central ahora, que es cómo producir regenerando la naturaleza, que es parte fundamental de la biodiversidad, que es del tema de COP que va a empezar ahora. Pero no nos podemos equivocar en decir que hacemos economía circular simplemente porque plantamos unos árboles para reducir la huella de carbono. Sí, igual estamos dejando desperdicios. Eso no es economía circular. No, porque puede plantar y degradar la naturaleza. Eso no es circular. Tienen que plantar al mismo tiempo en que regenera la naturaleza. Es un cambio de mentalidad muy grande. Profe, también sus ejemplos de economía circular que discute con sus alumnos en la universidad. Bueno, hay los ejemplos más interesantes porque cada vez están poniendo ejemplos y que cada empresa los hace, pero para mí los más interesantes tienen que ver con que las compañías comiencen a trabajar de manera diferente pensando como en el diseño. Hay una empresa canadiense que me llama mucho la atención que produce muebles y ellos para producir el mueble nunca, piensan en que tenga algún tipo de descarte o de desecho. Entonces, la tela con la que está hecha el mueble, cuando tú lo vas a botar, lo metes en tu jardín y te sale pues, las flores que tú hayas seleccionado con semillas.
Las partes metálicas pues pueden ser reutilizadas para otro tema, o si los llevas a un supermercado te van a entregar un regalo o algo así para el hogar. Y la pintura con la que utilizan, o los hornos para poner la pintura, viene de un pequeño como gasoducto que está producido con basura como a 13 kilómetros de distancia. De alguna manera que cada una de las actividades que realizan ellos está pensada de manera que no tiene los desechos y vuelven a incluirse nuevamente en el mercado. Pero eso incluye un trabajo muy, muy importante con los proveedores, con los distribuidores, con las comunidades vecinas para poder trabajar de una manera más, digamos, pensada como trabaja el planeta, como lo que estaba diciendo Pedro, pues la economía circular trata de emular a la naturaleza que no tiene desechos. El desperdicio de un animal puede ser el alimento de otro tipo de animal. Bueno, pues bueno, volvamos con los plásticos ya para cerrar con Pedro Prata de la Fundación Ellen MacArthur, es vocero de la Coalición Empresarial por un Tratado Global para los Plásticos. Pedro, ¿algún día podríamos vivir sin plástico? Y no lo estoy diciendo porque queramos satanizar los plásticos. O los plásticos definitivamente son una gran forma para quedarse, para la sanidad de los alimentos. También hay grandes formas de cómo los plásticos nos han evitado epidemias, cómo llevan salubridad también a la gente, cómo llevan drogas, medicinas. ¿Cuál es ese diagnóstico de cómo convivir con el plástico y no satanizarlo? No hace más sentido vivir sin plástico, pero es posible vivir sin polución plástica. Ese es el punto central. Tenemos que aprovechar el plástico con su más alto valor, que es su durabilidad, su flexibilidad, su capacidad de conservar alimentos, pero también tenemos que tener una mentalidad que no se puede más usar de una forma que se convierte en polución como hoy. Entonces, plástico, de nuevo, es un material importantísimo, valioso para la economía y para las personas, pero que tiene que cambiar la forma que lo usamos. Pues Pedro Prata de la Fundación Ellen MacArthur, gracias por estar en Colombia y en Caracol Sostenible en este importante momento que tenemos frente a la COP16. Para mí es una alegría estar acá justamente próximo en la COP. Vamos en Brasil, recibí una otra COP en el próximo año y estoy viviendo acá en Colombia la atmósfera de un evento tan importante y es un momento histórico para nosotros. Quería solamente, para finalizar, invitar a empresas de Colombia para que se junten a la coalición también. No hay costo, hay compromisos y responsabilidad. ¿Cómo pueden tener información más sobre la fundación, sobre la coalición que tienen? Pueden entrar en el sitio de la fundación, fundacionellenmacarthur.org, y allá va a encontrar información. Bueno, pues bienvenido siempre, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias.